Perla Estéreo presenta La Diáspora, una mirada diferente a una realidad que padece hoy Venezuela. La percepción y el sentimiento de quienes por diferentes razones se fueron a comenzar de nuevo. Venezolanos trabajadores, emprendedores, profesionales, amas de casa, estudiantes que han salido buscando un futuro mejor para ellos y sus familiares. Este podcast es producido y conducido por Julio César Nieves González desde algún lugar del Caribe venezolano. Este episodio es presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta oportunidad voy a conversar con un oriental, nacido en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y a temprana edad ya mostraba su talento hacia la imitación y la comedia, exponiendo anécdotas frente a su familia, logrando acaparar la atención y las risas. En el año 2011 da el paso hacia la profesionalización de su talento, esta vez con una presentación en el Tiburón Club, un local concurrido en la ciudad de Puerto La Cruz, en donde se lanza al escenario con una rutina de imitación. La reacción del público fue tal que allí supo que a esto debía dedicarse. De allí en adelante fueron muchas las oportunidades conseguidas, haciéndose conocer en el resto del país y compartiendo escenarios con reconocidos humoristas venezolanos como el Conde del Guácharo, Emilio Lovera, Carlos Rodríguez Rafucho, entre otros. De la misma manera, llegando a la televisión venezolana, haciendo colaboraciones con Moncho Martínez en los programas Qué Locura y El Show del Vacilón. Mi invitado es David Eduardo González Márquez, mejor conocido como David Comedia. David, pana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, hermano. Gracias, de verdad. Y ya se escucha raro mi nombre completo. La última vez que lo escuché fue mi mamá cuando me dijo que pusiera a descongelar un pollo y se me olvidó. Y después esta. Sí. Gracias, hermano, por la invitación. Bueno, un saludo a toda la gente de Margarita. Mira, ¿cómo extraño Margarita yo? Sí, Margarita, Puerto La Cruz, Cumaná. Todo, sí, todo oriente, por supuesto. Ese es mi pateadero, como dice. Así es. Gracias por la invitación, hermano. De verdad, muy complacido. No, muchísimas gracias a ti, porque sé que tu agenda, la de todos siempre es muy abultada, pero la tuya es mucho más. Y sé que ahorita estás con un nuevo show y bueno, tienes 1000 compromisos, entonces te agradezco muchísimo que hayas tomado este tiempito para que conversemos. Cuéntame, David, ¿cuánto tiempo llevas fuera del país y cómo ha sido ese proceso de adaptación en el aspecto personal y por supuesto en el aspecto laboral? Mira, tengo ya 7 años, cumplí el 19 de octubre, perdón, el 19 de septiembre. Y estoy, mira, al principio fue bastante complicado, ¿no? Porque yo llegué aquí con esas ganas de hacer humor, pero tenía mucho referencias de Venezuela y presentarme a público que tenía tiempo aquí ya viviendo, no fue fácil. Aparte de eso, en el público asisten otras nacionalidades. En el caso de Miami había muchos cubanos que iban a verme y no entendían una papa de lo que estaba hablando. Entonces, esos son nuevos retos y me obligó a reinventarme, a hacer rutinas genéricas y, por supuesto, imitaciones. Y entre las imitaciones, las más reconocidas en Venezuela, que eran los políticos, y por supuesto, agregué personalidades de internacionales como Osmer Sousa, aunque es más venezolano que otra cosa. Fernando Henricón, por supuesto, allí lo coloqué en esa rutina de personajes. Y allí estuve adaptándme. El primer año no fue fácil, de hecho yo desistí por un tiempo porque nadie me iba a ver. Yo llegué a este país a hacer una presentación de un show donde no fue nadie porque no me conocían. Eso me obligó a mí a presentarme 16 veces gratis para que muchos venezolanos me conocieran, muchos paisanos aquí en el exterior.
y allí fue que la única manera de darme a conocer realmente y fue esa, no cobrando para que abrirle a otros artistas. Me costó muchísimo en todo ese tiempo adaptarme al país, aparte de eso, venirme sin mi familia, o sea, la parte emocional me pegó muchísimo y no estaba preparado para un cambio tan repentino, pero ya después de 7 años puedo decir que lo he logrado. Sí, ciertamente lo has logrado. ¿Y cómo lo has logrado? Bueno, con trabajo, dedicación, constancia, ¿no? ¿Qué es lo Correcto. qué es lo que se hace estando adentro y qué es lo que están haciendo todos ustedes estando afuera? Porque desde sus trincheras cada quien está aportando y logrando grandes cosas, ¿no? Correcto, es Este, así. ¿dónde resides en la actualidad? Desde febrero estoy viviendo en Katy, Texas. Esto es en Houston. Ok, Tengo ya aquí ya varios meses, desde el día de febrero. Me mudé para acá. Quisimos venirnos de Florida, al cual agradezco mucho. Miami me dio muchas oportunidades, pero sentí que la parte familiar eh, nos hacía falta un cambio y créeme que nos favoreció muchísimo. Y aparte de eso, me favoreció venirme para acá porque es una ciudad donde hay pocos artistas y en comparación a Miami, que hay mucha competencia, aquí estoy como que más relajado. Y me dio la oportunidad de reinventarme. Actualmente voy a iniciar un show con Roy Díaz, por cierto, que está por aquí hace 3 años y vienen nuevos proyectos. De verdad que me favoreció muchísimo el cambio. ¿pudieses decir que estás contento y satisfecho con la decisión que tomaste al migrar? Absolutamente, absolutamente. Era necesario en ese momento. Yo, bueno, amo a mi país, pero creo que estaba limitado en lo que estaba haciendo y este país me dio la oportunidad de crecer profesionalmente. Aparte de eso, brindarle una mejor educación, si se pudiese decir, o una mejor vida a mis hijos, que era algo que me estaba preocupando mucho porque realmente la situación en el país no estaba óptima en ese momento para yo poder, y aparte de eso que en Venezuela yo no tenía vivienda, no tenía nada y estando aquí ya se me abrieron muchas puertas y gracias a Dios estoy más estable. Necesitaba una estabilidad y yo creo que la conseguí estando fuera del país. Sí, bueno, y con respecto a los hijos, vi hace poco una publicación que colocaste, creo que tu hijo mayor se graduó con honores en una universidad, o sea que entonces es Valió coherente. la pena. Vale, ha valido la pena, así es. Ha valido la David, pena, Nieves, porque yo, créeme que mi trabajo se lo dedico plenamente, bueno, primero a Dios y después a mi familia. Y yo creo que esos son los frutos de tanto que tanto trabajo y tanto esfuerzo. Al ver a mi hijo graduado summa cum laude, a ver a mi hija con más de 95% de calificaciones, oye, eso para mí es el premio que me merezco por haberme esforzado tanto y traerlos para acá. así es. David, ¿hay algo, qué es lo que más extrañas de Venezuela y a la vez, qué es lo que más te gusta del sitio donde estás? Lo que más extraño en Venezuela, si hablamos de personas, toda mi familia, mis padres, que son 7 años sin verlos, extraño mucho mis playas allá, extraño la gastronomía oriental, como no tienes una idea, y estando aquí en Texas, donde lo que ves es puro cacho y no ves escamas, entonces aquí se me ha hecho difícil. Y ahora, estando aquí, pues, de verdad que estoy bastante cómodo, estoy de verdad feliz con la familia, reina una armonía muy bonita aquí en mi hogar siempre, gracias a Dios, y hemos hecho buenas amistades, hemos hecho buenas conexiones de trabajo, y yo creo que estoy ahorita en una etapa de mi vida bastante tranquilo. Desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a las personas que han dado el paso de emigrar o que están por darlo? Desde tu
experiencia particular, pues. Si tienen la oportunidad, respondiéndote la segunda o primero, si tienen la oportunidad, si se le presenta la oportunidad de crecimiento personal, de brindarle un mejor apoyo a tus familiares en Venezuela saliendo del país, es necesario hacerlo. Y a las personas que ya están fuera del país y a estas personas que están por salir, yo les recomiendo, oye, no perder nuestras buenas costumbres, porque estás entrando a la casa de un vecino que te está brindando la oportunidad de estar en su casa y tú tienes que totalmente brindarle, ser cortés, ser educado, así como nos enseñaron nuestros padres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Incluso hasta en el trabajo, donde vayas a desempeñar tus labores, yo creo que tienes que mostrar eso, porque cuando el dueño del restaurante o el dueño del car wash donde estás trabajando te pregunten de dónde tú eres, tú lo digas con orgullo: yo soy venezolano. Y que estés dando un buen ejemplo, eso es muy bonito. Así que a mis hermanos paisanos, por favor, bueno, den lo mejor y por favor dejen a nuestro país siempre en alto. David, ¿piensas en algún momento regresar al país y qué condiciones crees que serían las más adecuadas para ti? Por supuesto que quiero regresar a mi país. Obviamente es el sueño de todo emigrante volver a su país y son muchas cosas que extraño, muchas cosas. Y ser reconocido actualmente por mi trabajo y no hacerlo en mi país, no tener una presentación en mi país, para mí eso es muy triste. Está ese vacío allí siempre, está la familia, los amigos que tú quieres que tengan un show, siempre hace falta, siempre está ese vacío. Y yo creo que el que diga que se fue del país no lo extraña, eso es mentira, porque es algo que sueño todos los días y las condiciones. Yo creo que lo primero que debería existir es la seguridad personal que pueda brindar el país para yo poder estar allá nuevamente. Sí, bueno, ese definitivamente es el deseo de todos los venezolanos que están fuera. Sin embargo, yo cuando hablaba la semana pasada con Carlos Alberto Márquez, que tú lo conoces, pues es un locutor que está en Miami, yo le comentaba a él que el que ustedes estén fuera, tantos venezolanos fuera, ha hecho que nos visibilicemos, ¿sabes? O sea, yo entiendo ese sentimiento que tú no puedes presentarte ante la gente tuya aquí. Sin embargo, hiciste un show antes gratis para los venezolanos. Hay otro que viene por ahí a mediados a principio del mes que viene. Pero ustedes hicieron, y a mí me parece, De eso es lo noviembre. que en noviembre, a mí me parece muy interesante el que ustedes le hayan dado visibilidad al país. Más allá del petróleo, las mises, ustedes se han convertido en verdaderos embajadores, aunque suene a cliché, de nuestra comida, de nuestro humor, de nuestra música, en cualquier rincón del planeta. Y eso que antes nosotros consumíamos de afuera, o sea, que consumíamos muchas cosas de afuera, pues ahora nosotros se lo estamos llevando, se lo estamos llevando y en persona a gente en otros lugares. Y a mí, de la diáspora, eso me parece fantástico, pues a mí me parece muy bueno eso, ¿no? Me parece muy, muy interesante y agradezco esa receptividad y la apreciación que nos da a las personas que salimos. Al principio, cuando comenzó esto de la diáspora, en el año 2014, muchos me criticaban que porque me fui, que no amo a mi país, pero la gente comenzó a entender de que por la situación del país tuvimos que salir y sí, es eso lo que tú dices, de dejar siempre en alto nuestro país, representar a nuestro país. Yo creo que hoy en día nos hemos convertido, como tú lo estás diciendo, embajadores en cada quien en su área y hemos dado un buen ejemplo a los venezolanos que están allá y que sí se puede hacer grandes cosas. Ver un venezolano trabajando, ser un representante en Google o una venezolana trabajando en la NASA, eso es algo que nunca se había visto. Hoy en día los venezolanos estamos regados por el mundo y muchos hemos demostrado el talento que tenemos
incluso hasta concursos de canto. En La Voz está, muchos venezolanos han ganado concursos. O sea, son cosas que se han ido logrando, es algo positivo que se ha visto, que se ha venido viendo a partir de la diáspora. Así es. Y más que bien, no lo deberíamos ni lamentar. No, no, por supuesto que no. No, más bien, por eso te digo, o sea, yo aplaudo eso. O sea, eso me parece muy positivo, aunque hay una parte evidentemente dramática de la diáspora, que no es la que yo precisamente quiero mostrar, porque para eso hay bastantes medios y bastante gente haciéndolo. Yo prefiero exaltar o que la gente vea todo eso maravilloso que están haciendo ustedes, exacto, todo lo positivo que están haciendo los venezolanos que están afuera, que están en otros países y en diferentes trincheras, que es lo que me parece más interesante aún. Ahora, David, cuéntame, ¿cuál consideras que es el aprendizaje más importante? Ajá, dime. Sí. Que se me olvidó comentar lo del show, que es gratis, y yo creo que es algo que lo estoy haciendo en agradecimiento a esas personas que están, la mitad de mis seguidores están en Venezuela, más del 40% de las personas que me siguen están en mi país. Y yo creo que es un agradecimiento, o sea, lo estoy haciendo por agradecimiento, realmente, este show para ellos, que quizás en Venezuela no hubiese podido tener la plataforma o qué sé yo, para poder transmitir eso. Hoy en día lo estamos haciendo desde el exterior. Así es, y eso es muy valioso, pues. Te preguntaba cuál es el aprendizaje más importante que consideras tú que has obtenido hasta este momento en el proceso. En el proceso de migrar. Mira, bueno, mucho aprendizaje, desde aprender a valorar la familia, aprender mira, yo en la parte religiosa, yo era una persona que estaba muy alejado de Dios, y estando aquí solo, estando fuera del país, o sea, hice esa conexión con nuestro Padre Celestial, y hoy en día mi vida ha cambiado muchísimo en ese sentido, y yo, aprendizaje como aprender a valorar a la familia, saber que estamos fuera y tenemos que trabajar, y es cuando más tenemos que estar unidos. Lamento mucho las parejas que salen del país y se separan porque se rinden, pues yo lo veo así, y yo creo que esto le da un valor importantísimo a mi familia desde que yo salí del país. Realmente yo creo que ese es el mayor aprendizaje que he obtenido hasta ahora. Ahora, David, ¿tú consideras que esos aprendizajes, tanto el tuyo como el del resto de los venezolanos que están fuera, si mañana hipotéticamente pudiesen regresar, contribuirían al mejoramiento de nuestra sociedad y al desarrollo del país? Por supuesto. Hemos aprendido a ser buenos ciudadanos, nos hemos adaptado a normas, a reglas, a condiciones que nos dan para estar derechito, como decimos en Venezuela, y yo creo que podemos regresar al país dando un buen ejemplo, incluso hasta a las personas que se han graduado fuera del país, un cum laude, a los que han logrado grandes cosas. Yo, por ejemplo, si yo regreso a mi país, oye, yo quisiera abrir un teatro para el humor. Eso es un aporte a la sociedad. Me gustaría hacer un festival de humor mensualmente en mi país. O sea, en el caso mío, que es el humor. Y como ciudadano hay que dar siempre el buen ejemplo, porque eso es lo que nos ha enseñado a nosotros desde que salimos del país, a ser buenos ciudadanos. ¿Cómo ha sido vivir la pandemia ahí, David? Bueno, en principio fue difícil. Primero estar en la casa encerrado con el confinamiento fue muy difícil. Cuando tú estabas en la casa todo el día encerrado, cuando estabas acostumbrado a estar en la calle haciendo mil cosas, y a los pocos días yo sentí que mi esposa pensaba que el culpable del virus era yo. De hecho, yo estando en el confinamiento me dio COVID, a todos nos dio COVID, y yo perdí el sentido del gusto,
y del olfato. Mi esposa perdió el sentido del gusto, del olfato y el sentido del humor también, porque ya ni siquiera a mis chistes le daban risa. Pero entonces comenzaron estas transmisiones vía streaming y fue el año pasado donde hice el show el 30 de agosto, y lo hice desde un estudio donde estaban el camarógrafo y 3 personas nada más. Y vaya qué incomodidad hacer un streaming donde no habían risas en vivo, sino en comentarios. Y esto, la pandemia nos activó a muchos a reinventarnos. De hecho, allí salieron muchos emprendedores. He creado esta cuenta de Vamos a Apoyarnos desde la pandemia. Y hay muchos venezolanos que se reinventaron de su hogar, que después que terminó la pandemia, que pudieron salir a la calle, ya no quisieron regresar a un trabajo porque ya habían iniciado un emprendimiento, y eso me pareció positivo, a pesar de que nos vimos muy mal, nos vimos afectados por este virus y ese encierro de meses. Oye, David, esta pregunta creo que no sé si será compleja o fácil para responder, porque creo que te deben haber pasado muchas, pero ¿hay alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Porque deben haber muchas, pues. Sí. No, bueno, bochornoso, muy poco, pero son muy puntuales. Estando aquí, mira, ahí he tenido shows donde he dicho palabras que son muy venezolanas, pero a otros le ofenden, pero no me gustaría decirlas aquí. Mira, en estos 7 años, mira, algo que me dio a mí una lección y fue como que desde ese momento cambió mi manera de pensar, porque yo estaba muy, muy pesimista en hacer show y esto, porque decía, no, que aquí no me conoce nadie. Pero estando lavando un carro, esto nunca lo voy a olvidar, lavándole el carro a un señor, el hijo pasó en una patineta y me saludó y me dijo que quede muy bonito, me dijo que quede muy bonito mismo. Y yo decía, ya va, este chamo me vio en un lado. Y cuando yo estoy lavando el carro, porque pasa el niño a la casa, sale el papá y me dice, ¿qué haces tú lavando carro? Si yo te acabo de ver en la televisión ahorita, en el show con Jaime Bailey. Y yo digo, bueno, hermano, tocaba. Eso me tocó esto, pues, trabajar lavando carro. Y mira, yo cuando estuve lavando carro, me pasaron cosas como lavarle el carro a Emilio Lovera. Emilio estaba en un restaurante comiendo, en un restaurante de pollo, ahí en El Doral. Ajá. Y yo fui a lavarle el carro al dueño del local y me dijo, mira, aquí te están dejando estos 2 carros para que los laves también. Y uno de los carros que yo estaba lavando era de Emilio. Y Emilio salió y me dijo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y yo, wow, o sea, yo no lo veía desde una vez que estuve en la casa de Jorge Glem en Cumaná. Y fíjate, o sea, por eso te digo, son muchas anécdotas, muchas cosas bonitas que me pasaron, que es lo que me gustaría resaltar, no las cosas bochornosas, porque No, claro, las anécdotas, no, bochornosas, anécdotas pero deben haberte pasado muchas, pues. Además, porque eres un humorista, eres un comediante, entonces yo me imagino que ¿sabes? Los comediantes tienen una manera diferente de percibir la vida y entonces, pues, te pueden haber ocurrido 1000 cosas. Por eso te decía que era de repente difícil porque, bueno, pudiésemos hacer un podcast solamente de anécdotas, pues, entonces. Oh, muchísimo. Bueno, yo estuve hace poco haciendo un live los días martes que eran anécdotas que dan risa. Ajá, y los cuentos que echaban los rocheleros eran... Exacto, yo los veía, sí. ¿Tú sabes por qué yo hice eso? Porque siempre que nos reunimos nos ponemos a contar esas cosas y yo me cuadro de la risa y digo, mío, pero es egoísta que la gente no se entere de esto. Exacto. Y fue que le pedí permiso a Emilio para hacer estas cosas y surgió esta idea maravillosa. Duró muy poco, pero ahí en YouTube están aún y la gente lo puede ver. Sí. Oye, ya estamos casi finalizando la entrevista y yo siempre dejo para el final una pregunta que está relacionada a una canción. Si hay alguna canción que te conecte con el país, alguna canción que te conecte en algún momento de tu vida, no necesariamente en la adultez, sino si hay alguna canción en la que la escuchas y te traslada al país, a un sitio específico, esa canción existe. Tienes
Es probable que tengas varias, pero una que... Mira, mi querencia es una, Simón Díaz, que siempre me acuerdo, mi papá siempre escuchaba los temas de Simón Díaz, Gualberto Ibarreto, Jesús Sevillano, muy de Venezuela y muy orientales, por cierto. Gualberto Ibarreto siempre se escuchaba en mi casa y Francisco Mata y sus guayquerías. Mira, me la sé todita gracias a mi papá. De hecho, es el fondo de musical que le pongo a Chuyito, el personaje que yo hago oriental. Porque esa idea, de ahí salió eso, por mi papá, que siempre escuchaba canciones de Francisco Mata, siempre, todos los fines de semana ponía Francisco Mata, sabroso, tomándose una sopita de pescado y escuchando Francisco Mata en lo más. Qué bien. David, ¿cuándo es el show? O sea, ¿cuál es la fecha del show ese que vas a hacer en YouTube, en streaming, que vas a hacer para los venezolanos? Si lo quieres decir por aquí, pues ya para... Sí, claro. Esto va a ser el 11 de noviembre a las 10 de la noche, hora Venezuela. Conéctense en YouTube para que disfruten de este show. Ya son 10, donde estaré haciendo mi show de stand-up comedy, acompañado de músicos. Vienen grandes sorpresas, muchos mensajes allí. Y estaré haciendo una transmisión totalmente gratis y en vivo para todos los venezolanos. Así que si se quieren conectar ese día y escribirme, pedirme personajes, allí voy a estar leyéndolo en vivo durante el show. David, muchísimas gracias, mijo, por haber aceptado la invitación, por participar en el podcast. Te lo agradezco mucho. El mijo es un signo característico mío. O sea, yo me fui a estudiar a los 19 años a Margarita y duré 33 años viendo en Margarita y después que yo a todo el mundo le decía mijo, de hecho a todo el mundo le digo así, por cariño, pues yo prefería el mijo al hijo del diablo, porque el mijo tiene una connotación más bonita. Claro, o sea, claro. Y así le digo a todo el mundo, o sea, yo a todo el mundo Claro. lo saludo. ¿Qué fue, mijo? Exacto, ¿qué fue, mijo? Así, yo toda la vida había hecho eso, nunca lo había podido hacer en radio, o sea, o así, porque pues en la radio no le permiten eso a uno, ese tipo de licencias. Sí. Pero bueno, como este es mi podcast, dije, y es oportuno. Sí, y esa... Voy a hablar con un oriental, entonces, bueno, voy a utilizar... Claro, mijo. Exacto. Tú sabes que esa mijo se escribe con tres O al final y la última O la que tiene la C. Así es. Julio César, gracias por la invitación, hermano. Gracias, saludo a tu público, te felicito por esto que estás haciendo con la diáspora y de verdad que ojalá Dios me dé la oportunidad de regresar a mi país y brindar mi talento allá con mi público, mi gente. Es algo que añoro, mira, todos los días de mi vida y es algo que desearía hacer con mucho amor. De hecho, yo le dije a mi manager y hasta me lo peleó, mira, el primer show que haga en Venezuela tiene que ser gratis, porque quiero reunirme con mucha gente ese día. Así es una bonita iniciativa, seguramente se va a dar, no sabemos cuándo, Amén. pero quizás se dé, pero eso se va a dar. No sabemos cuándo, pero quizás se dé. David, muchísimas gracias y de mi parte ha sido todo. Será entonces hasta una próxima oportunidad cuando estaremos conversando con otro venezolano que se encuentra en la diáspora. Este episodio fue presentado por My Food Bar, catering especializado en la reinterpretación de la cocina venezolana y española, y Candela Restaurant, un lugar mágico para conectarse con los sabores de Latinoamérica.